hija de Carlos Julio de la Pava y Pastora Morales. Él era el que tenía una de las tiendas más grandes en Barcelona. Al frente se veían las carnicerías de la tienda. Diagonal estaba Telecom. Y las tiendas grandes. La INA, el señor Esteban Gerena. Don Esteban Gerena. Eran las tiendas más grandes. Las cacharrerías, las de Don Jessy. Don Jessy tenía un almacén muy grande y el costeño que tenía las cacharrerías. Don Alfonso. Ellos fueron los que movieron el comercio en este pueblo en esta época. Y las carnicerías, Tomás Román, Tocayo. Y el comercio era muy bueno en este pueblo porque era aquí había la carretera panamericana. Entonces la gente tenía que salía a comprar a la carretera, a venderles todos los productos a los buses interdepartamentales. Entonces por eso había tan buen movimiento y además había muy buen café. Y el café hacía que eso se moviera muchísimo. Y se mataba muchísimo más ganado del que se mata hoy en día, según lo que le he escuchado a los carniceros. Porque se desplazaban hacia este pueblo todas las personas que vivían en el Alto El Oso, que eran una cantidad de familias. Todos se venían en sus caballos a hacer el mercado acá y se iban otra vez para las fincas. Sí, mi abuelo fue comerciante porque él tuvo una fábrica de velas. Y aunque hubo después otra fábrica de velas, yo no recuerdo cómo se llamaba, pero mi abuelo fue pionero con eso de las velas, trabajó muchísimo, intentaba cada vez colocar una empresa. Yo creo que ahí viene el espíritu de uno que es ser independiente y trabajador, que le heredé a Astelis Datafur lo de la peluquería, y eso es lo que hago después de que desplazamos a don Julio de la Pava. Papá fue uno de los primeros peluqueros de acá, él y don Leonel. Don Leonel era el papá de Walter Rivera. Era el terror, sí, el terror de los niños, porque cuando uno se caía y se descomponía, cuando eso no lo llevaban a uno al hospital porque se cayó y se descompuso, lo llevaban eran de don Leonel. Y era el terror de los niños porque el componer los dedos de los pies, los tobillos, era lo que él hacía. El comercio de lo mejor, cuando eso había aquí una fábrica de salchichón por los lados del colegio, del hospital, que todavía está el hospital en el mismo sitio. El café movió mucho Barcelona después de que pasó esa bonanza cafetera y empezó a decaer, hasta que ya llega el terremoto y hace de Barcelona dos partes, la antes y después del terremoto. Teniendo más actividad antes, tenía actividad con sus reinados, donde las reinas participaban no por belleza, sino por la que más dinero recogiera, y hacían algo cívico con ese dinero. La gente era o más unida, o yo no sé si uno le va pasando la época y se queda otra gente y de pronto uno añora eso, pero era una persona muy agradable. Y la gente de la época, Fernando, Manuel, bueno, no sé cuántos de estos jóvenes gallegos, Armando, eran unos loquitos que pasaban con su guitarra llevándole serenata a todas las muchachas y haciendo apilatunas, porque cada que podían una vez le prendieron fuego al kiosco, porque consideraban que no había actividad en el pueblo, y para que los bomberos se movieran le prendieron candela al kiosco y lo quemaron, y los bomberos como corrían. Fueron bien importantes ellos. Y pues de hecho Fernando ahora con su libro, que ahí están todas las memorias de Barcelona, muy interesante. Y aquí vamos con este pueblo. Y los sitios de diversión, que eran los Álamos, Safari, el famoso Macondo, que era muy pequeño, pero se movía mucho. El que más se movía era los Álamos. Donde nos paramos en la puerta a esperar a ver quién había para que nos invitara a bailar. Y por mucho que pidiéramos permiso, nunca nos dejaban ir. La mayoría de las personas que bailaban allá todas eran voladas. Se volaban. Era la época de volarse a bailar un momentico. La época de los novios, el kiosco, el puente, el inolvidable puente, la fuente con sus peces, ese parque. El parque eran como, siempre lo vi como dos parques. Era donde estaba el kiosco con el puente,
y donde estaba al frente de la escuela María Auxiliadora, que era como un laberinto, un parque muy pequeño ahí, pero eran varios parques, así. Inolvidable esa época, inolvidable su gente. Es que el parque después del terremoto lo quitaron y colocaron un parque muy citadino, pero pues Plazoleta. obviamente tenemos un parque muy bonito, pero es muy citadino. Entonces eso perdió un poquito el aire de pueblo. Sin embargo, ahora con los gobernantes que hubo que trataron de recuperar las casas y eso, pues se ve muy bonito. Pero aquí vamos porque el colegio está muy bien, con niños que ya son Pilo Paga, el colegio súper bien con las IFEX, hay mucha gente profesional. Casa de la Cultura. Barcelona va adelante, Barcelona va muy bien. Que son épocas muy diferentes, totalmente. Ahora es de mucho progreso. En esa época, como dice Lili, el progreso que se veía era el padre Torres cuando quiso sí venir a poner los muchachos a estudiar, porque el resto no era como, o sea, las mujeres en la casa con sus esposos y sus hijos, y los muchachos escasamente una primaria. Pero hoy en día sí, toda época tiene sus pros y sus contras. ¿Qué recuerdo y que yo creo que todos nosotros, que nos da un poco de tristeza del cambio de época es que en los años, los 60, 70, todo era muy diferente, era todo más romántico, más bonito. Sí, el romanticismo se acabó, el romanticismo, claro, obviamente, claro, sí. Eso se perdió, ya es otra cosa más. Es más diferente. Ese es mi hermoso pueblo y su gente, y hay muchas cosas que contar. Y nada, esperando que todos los que hayan presentes el día del foro pues alimenten todo lo poquito que nosotros sabemos y que les hemos comentado, ellos lo alimentarán mucho mejor.